Terror en la noche del cementerio. Randy era un joven valiente pero temerario. Le encantaba explorar lugares oscuros y misteriosos, buscando emociones fuertes que hicieran latir su corazón más rápido. Una noche, mientras una tempestad rugía en el horizonte, decidió aventurarse en el cementerio local, un lugar que siempre había despertado su curiosidad y temor. Con una linterna en la mano y el cuello del abrigo levantado para protegerse de la lluvia y el viento, Randy entró al cementerio. Los relámpagos iluminaban el oscuro paisaje, revelando tumbas viejas y árboles retorcidos que parecían retener secretos ancestrales. Cada trueno resonaba en sus oídos, aumentando su nerviosismo. Mientras caminaba por los estrechos pasillos, notó algo extraño. Algunas de las tumbas estaban abiertas, como si algo hubiera emergido de ellas. Randy se acercó a una de ellas. Su linterna temblaba en su mano, miró dentro y para su horror vio un ataúd vacío y roto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué estaba pasando allí? Decidió seguir adelante, convencido de que solo era su imaginación jugándole malas pasadas. Pero a medida que avanzaba, las sombras parecían moverse y susurros lejanos llenaban el aire. De repente, un rayo iluminó el cielo y Randy vio algo que lo dejó sin aliento. Delante de él, una figura encapuchada se alzaba junto a una gran cruz. Los ojos brillantes y rojos de la figura se encontraron con los suyos, y Randy sintió que su corazón se detenía por un momento. La figura comenzó a moverse hacia él, lentamente pero con determinación. Randy retrocedió, con su pulso acelerado y la adrenalina recorriendo sus venas. Intentó huir, pero sus piernas parecían pesar una tonelada. Cada paso que daba, la figura se acercaba más. Finalmente, logró encontrar el camino hacia la salida, corriendo a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. Mientras escapaba, pudo escuchar el sonido de pasos detrás de él, cada vez más cerca, pero a medida que se alejaba del cementerio, los pasos desaparecieron y el silencio se adueñó de nuevo de la noche. Randy nunca volvió a adentrarse en ese cementerio. El terror que había experimentado era más que suficiente para disuadirlo de buscar emociones peligrosas. Desde entonces, cada vez que pasa por el lugar, siente un escalofrío recorrer su cuerpo, recordándole la noche en la que se enfrentó cara a cara con el misterio y la oscuridad del más allá. Encuentro con lo sobrenatural. Miguel era un hombre escéptico con una mente lógica y racional. Siempre había desechado las historias de fantasmas y espíritus como simples supersticiones. Pero una noche todo cambió. Decidió desafiar sus propias creencias y visitar el cementerio local en plena oscuridad. A medida que la luna brillaba entre las nubes, Miguel caminaba entre las tumbas con una mezcla de intriga y nerviosismo. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras una bruma espesa y gélida se levantaba del suelo. Sintió una presencia maligna que parecía acecharlo desde las sombras. Sin embargo, se negó a ceder ante el miedo. Avanzó más profundo en el cementerio y entonces lo vio. Un fantasma vestido con harapos y con un rostro demacrado emergió de entre las lápidas. Sus ojos vacíos y desesperanzados se clavaron en los de Miguel, desafiándolo a confrontar su escepticismo. El espectro comenzó a acercarse lentamente, su figura translúcida y etérea envuelta en un aura de desesperación y dolor. Miguel intentó retroceder, pero sus piernas se sentían como el plomo. La visión del fantasma lo paralizó. Su mente luchaba por comprender lo que veía. Con cada paso que daba el fantasma, el aire se volvía más frío y la sensación de opresión se intensificaba. Miguel sintió un susurro helado en su oído, palabras ininteligibles que parecían cargadas de tormento y aflicción. El terror consumió a Miguel mientras el fantasma se acercaba más y más. En su mirada sin vida pudo ver su propio reflejo distorsionado, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia la oscuridad eterna. Finalmente, Miguel, incapaz de soportar más el horror, huyó del cementerio corriendo por su vida. Mientras escapaba, podía escuchar el eco de lamentos y risas siniestras persiguiéndolo en la noche. Una experiencia sencillamente aterradora. Los susurros olvidados. Carla era una joven curiosa y valiente, siempre en busca de realizar exploraciones urbanas. Una noche, escuchó un rumor escalofriante sobre un cementerio abandonado, donde se decía que los espíritus de niños fallecidos vagaban en busca de consuelo.
Movida por una mezcla de intriga y compasión, Carla decidió explorar el lugar. Al llegar al cementerio, una sensación de opresión llenó el aire. La luna apenas iluminaba el oscuro paisaje, pero fue suficiente para ver las tumbas en ruinas y las figuras fantasmales que parecían danzar entre ellas. De repente, una pequeña figura apareció ante Carla. Era un niño fantasma con ojos tristes y ropas desgarradas. A su alrededor, más espíritus infantiles se materializaron, todos con semblantes sombríos y almas atormentadas. Carla pudo escuchar los susurros apagados de los niños, voces que pedían ayuda y consuelo. Lágrimas invisibles caían por sus mejillas y su dolor resonaba en el corazón de Carla. Sin embargo, también sentía una presencia ominosa y perturbadora que acechaba en las sombras. Mientras Carla intentaba acercarse a los niños, las sombras se volvieron más densas y las risas infantiles se convirtieron en llantos angustiados. Los espíritus parecían atrapados en un ciclo interminable de tristeza y sufrimiento. De repente las tumbas comenzaron a temblar y la tierra se agrietó bajo los pies de Carla. Una fuerza oscura la envolvió, intentando arrastrarla hacia la oscuridad. Sin embargo, Carla luchó con todas sus fuerzas, resistiéndose a la influencia maligna. Con un último esfuerzo, Carla logró liberarse y escapar del cementerio, dejando atrás a los niños fantasmas y su tristeza eterna. Mientras corría aún, podía escuchar los lamentos distantes y los susurros olvidados en el viento. El cementerio del infierno. Un grupo de amigos, sedientos de emoción y de adrenalina, decidieron explorar un pueblo abandonado envuelto en misterio. Entre las ruinas y el silencio sepulcral, descubrieron un cementerio antiguo y siniestro. Sin embargo, su aventura pronto se convertiría en una pesadilla. Una vez adentrados en el cementerio, una neblina espesa envolvió el lugar, cortando cualquier vía de escape. Pronto, las tumbas comenzaron a emitir sonidos inquietantes y las estatuas parecían observarlos con ojos penetrantes. A medida que avanzaban entre las lápidas, las sombras cobraban vida y gemidos lejanos resonaban en el aire. El grupo se perdió en un laberinto de mausoleos y monumentos funerarios, sin encontrar una salida. La temperatura descendía bruscamente y los susurros de las almas perdidas llenaban sus oídos. Fuerzas oscuras los acechaban en cada esquina, susurrándoles promesas de eterna condena. La luna llena se alzó en el cielo, revelando una visión aterradora. Los espíritus de los difuntos emergieron de sus tumbas, desfigurados y hambrientos. El grupo se encontraba atrapado en medio de un festín macabro, perseguidos por sombras desgarradoras. El pánico se apoderó de ellos, pero la desesperación los impulsó a luchar por su supervivencia. Corrieron y se escondieron entre las criptas, buscando una salida desesperadamente. Finalmente, encontraron una antigua puerta que los conducía a un pasadizo subterráneo. A medida que escapaban, pudieron escuchar los gritos agonizantes y risas infernales tras ellos. El grupo emergió del cementerio exhausto y tembloroso, dejando atrás el horror que habían presenciado. Sabían que las almas olvidadas seguirían acechando el lugar, atrapadas en un ciclo eterno de tormento. Esa noche, mientras se alejaban, hicieron una promesa. Nunca más volverían a pisar aquel lugar maldito, pero en sus pesadillas, los ecos de los lamentos y los rostros distorsionados de las almas los perseguirían hasta el final de sus días, recordándoles la oscuridad insondable del cementerio de las almas olvidadas. La cacería del abismo. María, una mujer valiente y determinada, se encontraba sola en un oscuro y espeluznante cementerio. De repente, un siniestro monstruo, mitad hombre y mitad bestia, emergió de entre las sombras. Sus ojos incandescentes y garras afiladas revelaban su naturaleza malévola. María corrió para escapar, pero el monstruo la perseguía implacablemente. Cada vez que creía estar a salvo, el rastro de la criatura resurgía, acercándose cada vez más. Su presencia hacía que el aire se volviera pesado y opresivo, anunciando la muerte inminente. Aterrada, María se adentró en un mausoleo, buscando refugio en su interior. Sin embargo, el monstruo no mostraba intención de abandonar la casa. Golpeaba las puertas y arañaba las paredes, sintiendo la presa al alcance de sus garras. El tiempo se dilataba y la desesperación se apoderaba de María. Dentro del mausoleo, las voces de los muertos parecían susurrarle, susurros incomprensibles que auguraban su fatal destino. Sentía cómo su cordura se desvanecía lentamente. En un último acto de valentía, María decidió enfrentarse al monstruo. Armada con una cruz sagrada, se enfrentó al abominable ser.
Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el monstruo era inmune a cualquier arma terrenal. A medida que el monstruo se abalanzaba sobre ella, María se aferró a la cruz con todas sus fuerzas. En un último estallido de luz, la criatura desapareció, dejando solo un rastro de oscuridad y desolación. María, exhausta y temblorosa, se arrastró hacia el exterior del mausoleo. El cementerio estaba en silencio, como si la noche hubiera absorbido su malicia. Aunque había sobrevivido a la cacería, María sabía que nunca podría olvidar el terror que había experimentado. Desde ese día, María llevó consigo las cicatrices físicas y emocionales de aquel encuentro macabro. La condena de la bruja. En la noche más oscura y lúgubre, en un remoto pueblo, una turbulenta turba se congregó en un olvidado cementerio. Corría el rumor de que una bruja, conocida como Elvira, había traído consigo una oscuridad sobrenatural al lugar. Movidos por el miedo y la ira, los aldeanos decidieron que debía pagar por sus supuestos crímenes. A medianoche, bajo la luz de la luna, la multitud se acercó a la humilde choza de Elvira. Llevaron a la bruja a rastras, rodeada de cadenas y miradas llenas de odio. Sus ojos resplandecían con una sabiduría antigua y un fuego inextinguible de valentía. Arrinconada en el cementerio, rodeada por las sombras de los difuntos, Elvira se encontró cara a cara con la turba enfurecida. Su voz resonó en la oscuridad, desafiante y llena de poder. Los aldeanos acusaron a Elvira de maleficios y pactos con el diablo. Sin embargo, ella clamó por su inocencia, argumentando que su sabiduría y conocimiento eran un regalo para el pueblo, no una maldición. Ignorando sus palabras, la multitud lanzó insultos y maldiciones hacia ella. Elvira, con lágrimas en los ojos, suplicó clemencia, pero solo recibió risas crueles y desprecio. En un estallido de rabia y desesperación, Elvira invocó un último hechizo. Las sombras del cementerio se elevaron con un torbellino, rodeando a la bruja con una fuerza poderosa. Pero la magia no era suficiente contra la furia de la turba. Con antorchas en mano, se abalanzaron sobre Elvira, lanzando llamas que devoraron su cuerpo y alma. Sus gritos de agonía se mezclaron con el crepitar del fuego. La turba celebró su victoria macabra mientras el cementerio se llenaba de un silencio ominoso. Pero la historia no terminaría ahí. Desde esa noche, el cementerio fue testigo de fenómenos sobrenaturales. Voces angustiadas y risas retorcidas resonaban entre las tumbas, recordando el destino trágico de Elvira y su condena injusta. Los aldeanos comenzaron a sufrir pesadillas terribles y calamidades inexplicables. Los cultivos se marchitaban, la enfermedad se extendía y el pueblo se sumió en un abismo de desgracia. La turba, ahora atormentada por el remordimiento y el terror, se vio obligada a enfrentar su propia crueldad. Los miembros de la turba desaparecieron en extrañas circunstancias. A medida que la noche se cernía sobre el pueblo, los miembros de la turba que persiguieron y condenaron a Elvira comenzaron a experimentar eventos sobrenaturales inexplicables. Uno a uno se vieron envueltos en una serie de desgracias misteriosas que los consumieron por completo. El primero en desaparecer fue el líder de la turba, un hombre de mirada despiadada y corazón oscuro. Se cuenta que en una noche, mientras caminaba por el cementerio, las sombras se retorcieron a su alrededor y lo arrastraron hacia el subsuelo. Nunca más se supo de él, dejando solo un rastro de culpabilidad en los corazones de aquellos que lo conocieron. La segunda víctima fue una mujer de lengua afilada y malicia en sus ojos. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el mismo lugar donde encontraron a Elvira. Sin embargo, su rostro reflejaba un terror indescriptible. Las heridas en su cuerpo no parecían ser obra de un ser humano, sino más bien de una fuerza inhumana y despiadada. Su muerte dejó a todos los aldeanos temblando de temor y arrepentimiento. El tercero en desaparecer fue un anciano, una figura respetada por su sabiduría y consejos. Se cuenta que mientras caminaba por el pueblo una noche, las sombras lo envolvieron y lo llevaron al cementerio, donde su voz fue silenciada para siempre. No se encontraron rastros de su cuerpo ni explicación alguna. El resto de la turba, presos del miedo y la paranoia, se aislaron del pueblo y se escondieron en sus hogares, pero eso no fue suficiente para escapar de su destino. Uno a uno fueron visitados por terrores nocturnos, susurros inquietantes y figuras sombrías que los acechaban en cada esquina. Las pesadillas se volvieron su realidad y su cordura se desvaneció lentamente. El cementerio, ahora abandonado, cubierto de maleza y habitado por las almas en pena de Elvira y los miembros de la turba, se convirtió en un lugar de pesadilla, donde el mal persistía y la oscuridad se alimentaba de la culpabilidad y el remordimiento. El pueblo, sumido en el terror, abandonó el lugar, dejándolo como un recordatorio desolado de las consecuencias nefastas de la injusticia y el odio desmedido. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo.
Suscríbete, dale like y activa la campana.